Hola, hola, por si no me conocen, mi nombre es María Fernanda y soy una venezolana más viviendo en el extranjero. Hoy quiero darte nuevamente la bienvenida a mi canal de YouTube y si quieres saber más acerca de mí, de lo que hablo en mi canal, no se olvide suscribirte, dale click a la campanita y por supuesto al final del video no se olvide darle like. Cuando yo estoy con el doctor y él me dice, lo que tú tienes es artritis reumatoide o posiblemente tenga artritis reumatoide por los síntomas que tú me estás diciendo, porque realmente no había unos exámenes que dijeran, bueno, te salió esto, te salió aquello, simplemente eran los síntomas que yo tenía y obviamente pues él es doctor y está capacitado para decir según los síntomas que una persona tiene, ¿no? Más o menos dar un diagnóstico qué es lo que tiene esa persona. En mí no causa un gran impacto, en mí no hay como, ay, tengo esto, tengo lo otro, porque yo no sabía qué era la artritis reumatoide, no tenía conocimiento qué era lo que el doctor me estaba hablando. Al no tener un familiar, al no conocer a alguien cercano a mí que la padeciera o que la tuviera, ¿qué cree que hice? Fui y fui a Google, inmediatamente fui artritis reumatoide. Para que todos ustedes entiendan qué es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad del sistema inmunitario que ataca las articulaciones por error, especialmente el revestimiento de estas, ¿sí? ¿Cuáles son los principales síntomas que una persona con artritis reumatoide padece? Dolor, hinchazón, rigidez, enrojecimiento y pérdida del movimiento de la articulación. Estos son muy comunes. Las posibles causas, ¿por qué posible? Porque no hay un estudio qué es lo que causa esta enfermedad, o sea, no hay un estudio científico que diga o determine qué causa esta enfermedad. Las posibles causas son antecedentes familiares. Es posible que esta enfermedad sea hereditaria. Hay un porcentaje bastante alto a nivel mundial donde dice que las mujeres suelen padecer esta enfermedad más que los hombres. La obesidad, sabemos que la obesidad toma parte en diferentes enfermedades y una lesión articular. Cuando la artritis reumatoide es bastante severa en una persona, causa deformaciones y las más visuales son las de las manos. Aquí te voy a dejar unas imágenes para que puedas ver de qué deformaciones te estoy hablando. Cuando la artritis reumatoide es bastante severa en una persona, esta puede lesionar tanto la articulación que la puede dañar, puede quedar totalmente destruida. Esta persona tiene que llegar a una cirugía, es decir, tiene que hacer un reemplazo posiblemente de una cadera, de una rodilla, del hombro, no lo sé, o sea, de la articulación en específico que se ha deteriorado. Muchas veces también ataca los órganos, puede deteriorar los órganos y tienen que hacer, por lo menos si ataca el riñón, tiene que hacerse un trasplante de riñón cuando la artritis es bastante severa. Imagínense el impacto después de salir de internet que yo tenía. Yo estaba en shock. Es una enfermedad que no tiene cura, es una condición que es para toda la vida. Yo estaba aterrorizada porque es que la artritis reumatoide desmejora la calidad de vida de la persona. Para mí era horrible lo que me estaba pasando, lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Sentía mucha tristeza, dolor, angustia, desespero y yo no entendía por qué esto me estaba pasando a mí. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué de mi familia? ¿Quién de mi familia lo tiene? En mi familia no hay nadie. Cuando a mí me diagnostican esto, yo no conocía a nadie de mi familia que tuviera artritis reumatoide. Fue un impacto bastante grande y lo único que yo hice fue encerrarme. ¿Por qué yo me encerré? Cuando yo empecé a comentarle esto a mis amistades, que yo lo que posiblemente tenía era artritis reumatoide,
las personas empezaron a decirme muchas cosas. No, yo conozco un amigo, yo conozco esto. No, esta muchacha acaba de tener un hijo y lo que está es en silla de ruedas, porque ni siquiera puede disfrutar a su hijo. O sea, era como que mi futuro se estaba decayendo. Mi futuro, mis planes, mis metas, todo lo que yo tenía fijado para mí, se estaba totalmente derrumbando, porque es que esta enfermedad, como les digo, desmejora la calidad de la vida de la persona. O sea, llega un momento donde la persona está, o sea, si esta enfermedad es tan fuerte, puede terminar en una silla de ruedas. Y obviamente, imagínense usted, o sea, yo no tenía, no veía nada positivo, nadie me decía nada positivo. Era una enfermedad por toda su vida, era una condición que iba a quedar dentro de su cuerpo y donde usted iba a tener que tomar pastillas toda su vida. Y fue bastante difícil ese momento para mí. ¿Por qué? Porque aparte cuando ya todo esto comienza, cuando yo ya sé más o menos qué es lo que tengo, los dolores eran más agudos, la depresión era bastante fuerte y no solamente la depresión, era más que todo el dolor físico que yo sentía y obviamente eso afectaba mi vida emocional, ¿no? Eh, yo decía, pero ¿por qué es? Yo siento que esta prueba es muy grande para mí, porque muchas personas me criticaron, porque como le digo, si yo tenía que ir a una reunión, yo no podía, porque era que yo salía a la esquina y yo tenía que volverme a mi casa. Yo muchas veces quedé totalmente vestida, quedé arreglada, con ganas de compartir con mis amistades, con ganas de salir con mi esposo al cine, con ganas de ir a un restaurante a comer. Tenía que regresarme a mi casa. ¿Por qué? Porque no podía caminar, no podía ni siquiera bajar las escaleras. Muchas veces yo llegué de mi trabajo arrastrándome por las escaleras de mi edificio. Me sentía tan triste, era una cosa que me estaba sucediendo que yo no comprendía el por qué me estaba pasando. Cuando estas cosas pasan uno se siente muy triste porque se le vienen pensamientos, ¿qué hice mal? ¿Qué hice yo en la vida para merecer todo esto? ¿Qué, qué, no sé, era todo lo malo, simplemente me enfoqué en lo malo, nunca vi o nunca traté de voltear mi rostro o mi mirada hacia un huequito, hacia una luz, siempre me encerré en mi cuarto. ¿Qué se suma más a todo esto? La espera del médico general al especialista y saber que en ese trayecto de que fue alrededor de 3 meses, no hubo como que, no hubo unas medicinas que me pudieran controlar, solamente estos analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos que me mandaron, diclofenac o naproxeno, que era lo que yo tomaba antes de que llegara al especialista. Y para mí era bastante difícil porque los dolores aún seguían. Eran dolores que ni siquiera con este tipo de medicamentos a mí se me calmaban. Eran dolores que yo no puedo explicar. ¿Por qué? Porque muchas veces muchas personas me criticaron, porque es que esta enfermedad es algo que va dentro del cuerpo de la persona. Usted no la puede palpar si no tiene una deformación en las manos. Inclusive cuando a mí se me inflamaba el tobillo, eso no se ve, eso es algo, pero el dolor es impresionante y la inflamación interna es una cosa que yo no le puedo explicar, es un dolor bastante fuerte. Es como yo sentía como si a mí me agarraran un martillo o una piedra y me hicieran constantemente así en la articulación. Imagínese no sentir apoyo de nadie, encerrarse. Obviamente siempre estuvo mi esposo, pero normalmente yo me la vivía sola porque él también trabajaba. Él siempre me decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien, tranquila, todo va a estar bien. Él siempre me ha dicho eso, que todo va a estar bien y es algo que yo he aprendido a, a, a decir, es algo que yo he añadido a mi vocabulario, todo va a estar bien, ¿no? Pero igualito era lo que yo estaba sintiendo. Todo va a estar bien, pero era lo que estaba pasando en mi cuerpo, que no estaba bien. Y bueno, cuando pasa la espera, al que fueron como alrededor de 3 meses más o menos, yo llego al especialista, ¿sí? Cuando yo llego al especialista, él me dice, bueno, tengo tus exámenes del médico general. Eh, salió este tipo de examen, salió positivo. Eh, Creo que la proteína reactiva, lo que normalmente sale positivo para este tipo de enfermedades. Y también el ANA es los anticuerpos antinucleares, es lo que sale positivo normalmente cuando una persona padece estas enfermedades autoinmunes, ¿sí?
Cuando él me dice eso, todavía no puedo decirte qué es lo que realmente tienes. Esto es un posible diagnóstico, me dice, pero tengo que hacerte más evaluaciones. Dime qué es lo que sientes, qué te ha pasado, específicamente, o sea, dime qué es lo que te pasa. Bueno, yo empiezo a aplicarle, obviamente, todos los síntomas, que es lo que yo he vivido. Me acuerdo que siempre me afectaba mucho los pies y las manos, que era mi herramienta de trabajo. ¿Qué pasa? Yo tenía un trabajo bastante fuerte. Mi trabajo era en un supermercado y yo hacía parte del equipo de empaque, ¿sí? Normalmente nosotros recibíamos el delivery y el delivery nosotros teníamos que agarrar la caja, no importa qué kilos tenía, y nosotros teníamos que moverlas y dejarlas en el sitio para luego empacarlas. Y eso eran horas de madrugada para tener la tienda lista para la gente que venía a comprar, para los clientes. Y yo le comento el tipo de trabajo que yo tengo. Él se mostró bastante preocupado, ¿sí? Porque decía, cónchale, es un trabajo bastante fuerte si tú tienes artritis, porque es que las lesiones pueden ser peores si tiene que usar la fuerza para su trabajo, ¿no? O el movimiento constante de las articulaciones. Entonces, pues bueno, imagínense, todo esto era más preocupación porque yo no tenía otro trabajo ni un trabajo más liviano, ¿no? Y bueno, cosas que tenemos que vivir nosotros, los venezolanos, desde que nos fuimos del país, que no me arrepiento, gracias a Dios tuve ese trabajo y esa oportunidad, pero cuando no estamos en el país de uno nos toca salir adelante, como dice mi papá, salirle al toro, ¿no? eh, Cuando él me dice eso, bueno, quiero que vayas al laboratorio. Cuando uno está en consulta con ellos, inmediatamente al terminar la consulta, ellos nos mandan al laboratorio ahí del hospital. Entonces él me dice, bueno, te voy a hacer unos exámenes de laboratorio. A esos aquí mismo en el hospital, te voy a mandar con la secretaria, ella te va a hacer una cita con el laboratorio. Me mandó también con las enfermeras, me mandó a pesar, me hicieron unos exámenes rutinarios, exámenes de orina y todo eso, lo que lo hacen en un momentico las enfermeras antes de entrar a la consulta. Bueno, me mandó a hacer todo eso. Cuando yo estoy con el doctor, me dice, bueno, te tengo que hacer ciertas evaluaciones para dar con el diagnóstico correcto, para saber qué es lo que te tengo que recetar. Por ahora te voy a dar esto, que es una pastilla o un medicamento que se le da a las personas de enfermedades autoinmunes, o sea, la general, ¿sí? Cuando yo ya tenga más conocimiento y cuando tu diagnóstico esté completo, y ahí sí te mandamos las pastillas. En ese momento me acuerdo que me recetaron eh, esteroides y me recetaron Plaquenil, ¿sí? Que son los nombres comerciales. Y yo pues no conocía esto, me dieron unas clases de cómo lo tenía que tomar, me la recetaron, me dijeron qué efectos secundarios tenía, porque uno aquí tiene como una clase antes de tomar un medicamento, ¿sí? Y bueno, pasó así. Después que me hicieron todo, de que yo me vi con él, una persona súper agradable, el doctor me dice, tranquila, que vamos a controlar todo esto. Ya nos veremos para la próxima. Te voy a programar otra cita. Nos vemos la próxima cita.